el aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Viernes 22 de septiembre del año 2023. Programa especial. Ayer tuvimos a Paula Peña que nos pone en contexto y el día de hoy hemos ido a buscar a José Luis Fará, a Maggie Talavera, a Gary Rodríguez y a Jaime Hernández para que nos hablen del modelo. Yo soy un convencido de que el modelo cruceño existe y que además fue parte de la fundación de Santa Cruz. Se imaginó una Santa Cruz diferente a lo que había visto don Ñuflo en España, en Extremadura, y nosotros los cruceños fuimos capaces de ir acomodando el proyecto que en realidad es el ideal o es el sueño que tenemos todos de hacer Santa Cruz. Escuchaba que no hay que festejar en este 24 de septiembre y a mí me parece muy chato decir una cosa de eso. Es una chatura política y de visión. ¿Cómo no vas a tener que festejar en Santa Cruz? Que te agreden, que te apretan, que se llevan a tus líderes, que se llevan a tus dirigentes. Bueno, pero siempre ha sido difícil para los cruceños vivir en este país en septiembre. Desde hace 23 años tenemos bloqueos todos los años. Los hacía Evo Morales cuando estaba en la oposición y los hacía cuando estaba en el gobierno, cuando García Linera agradecía los bloqueos que se hacían contra Santa Cruz, por ejemplo. Y ahora los han parado ahí en el borde del comienzo de la feria. ¿Por qué? Porque la feria es la que empuja todo Santa Cruz, pero no es porque empuja, porque es simplemente un lugar de exposición, sino porque es la expresión y es la demostración de lo que nosotros somos capaces de hacer. Yo soy un convencido, y lo vuelvo a repetir, que ser boliviano siendo cruceño es difícil. Porque hay mucha inquina contra Santa Cruz, hay odio contra Santa Cruz, hay resentimiento, hay complejo contra Santa Cruz. Y no es que seamos superiores a nadie, no, es que tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Créanme que yo no he escuchado, y ya tengo 66 años y hace 46 años, 47 años, que estoy metido en esto de tratar de saber qué es lo que pasa en Santa Cruz y todas estas cosas. Y yo nunca escuché, vas a ver cómo nos van a envidiar esto si hacemos esto. Nadie piensa en quién lo va a envidiar o quién va a intentar copiarse. La gente hace porque entiende que debe hacer, porque tiene un modelo productivo, porque tiene una idea de Santa Cruz y estas cosas, y porque finalmente son de aquí, sienten esto de aquí. Yo voy a seguir sosteniendo que es difícil ser boliviano siendo cruceño y que el país, si nosotros andamos como las rieles del tren, en paralelo. Que hubo el otro día, hubo vaso comunicante de lo que yo hablaba en el Comité Pro Santa Cruz y que se los he presentado a ustedes acá. El vaso comunicante fue que a Cusicanqui se le ocurrió, o al presidente, andá sabemos, en una de esas no le quedó otra más que dar su brazo a torcer. Y ahí el vaso comunicante del diálogo.
que nos une en la necesidad de salir del mal momento. Esos vasos comunicantes no son permanentes. No son permanentes. No sé si quisiera que sean permanentes siempre, porque a veces lo tirante es lo que hace y lo que genera que uno tenga más ganas de superarse, más ganas de hacer cosas y de seguir corriendo contra la corriente, nadando contra la corriente. Yo soy un convencido de que Santa Cruz tiene un futuro inmenso. Y no coincido con eso de que no tenemos que festejar. Tenemos que festejar ser cruceños, por supuesto. Tenemos que festejar nuestra alegría desordenada, nuestro cariño inmenso por las cosas chicas que nos hacen en la suma anhelar cosas grandes. Tenemos que festejar nuestro agro, tenemos que festejar nuestra industria, tenemos que festejar nuestra cooperativa, tenemos que festejar la idea de la gente para hacer cosas. Por supuesto que sí. Entonces, no comparto, para que no parezca que estoy escondiéndole, no comparto el discurso de don Svonko Matkovic. Es cierto, tenemos que seguir reclamando por el gobernador, por supuesto que sí, pero tenemos que mirar hacia adentro y decir, también reclamarle a la gobernación que no hace un buen trabajo y que ya hace rato que debió haber solucionado el problema de la falta de gobernador en vez de tener un interventor. Estas son tareas que nosotros tenemos que ponernos. Porque no es solamente que de allá, es lo que nosotros podamos hacer por nosotros estando aquí. Porque si no, no sirve de nada. Es fácil, muy fácil, no entender cómo son las cosas. Y yo creo que no es que no lo entiendan, es que no quieren dar el brazo a torcer. Tienen ideas y hay mesianismos. Ayer escuchaba a un empresario argentino referirse al señor Milei y dijo, no necesitamos un Hitler aquí, no necesitamos un dictador. Y eso es lo que a veces pasa en Santa Cruz. Vos sos crítico y sos el enemigo de, porque él es, no, todos los que participan en política y todos los que participamos en esto, somos susceptibles de ser criticados y de que se nos intente corregir cosas. Sabrá uno si las asume o no las asume. Políticos y periodistas. No se llega a donde se ha llegado como gobernador o en este caso como periodista simplemente por nadar en favor de la corriente. Al contrario, es al otro lado. Y no podés ser un héroe porque criticaste al gobierno nacional, pero un traidor si criticaste al gobierno local. Esas cosas es lo que nos hace festejar ser cruceños. No comparto, reitero, la idea de que no hay que festejar porque hay muchísimo para festejar y los van a escuchar. Efectivamente, tenemos tropiezos en seguridad jurídica y tecnología, como dice Mundi Fará. No, nos faltan líderes, dice Magui Talavera. Sí, nos faltan líderes en lo político, pero líderes en lo empresarial tenemos. Y esa es una gran cosa. Todavía eso nos sirve para ir supliendo lo otro. Los números de producción y exportación ponen al modelo cruceño como el primer aporte de la economía nacional, dice Gary Rodríguez, y es que me quedé con el discurso de Gary, un hermoso discurso de Gary en el agradecimiento a su señor padre, al general, nuestro querido general Gary Prado Salmón. Y finalmente Jaime Hernández insiste, sin uso de tecnología vamos a seguir produciendo bien, pero en la saga. Demos el salto cuantitativo y cualitativo. Hay mucho para festejar y los dejo con este programa que los va a acompañar por el día completo y ya el martes nos sentaremos a ver qué programa hacemos. Les agradezco. Dale, regálenme 20 segundos y seguimos.
Santa Cruz es la tierra que nos cobija, Santa Cruz es la tierra que nos da el espacio para vivir, trabajar, producir. Santa Cruz es una ciudad que se ha sabido desarrollar, ha planteado su idiosincrasia, su cultura, su mecanismo de trabajo. Es una ciudad pujante. Nosotros los productores esforzados, con tanto problema, todavía seguimos, como decimos en el campo, metiéndole, dándole duro a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de tantos desafíos que existen, a pesar de competir en desigualdades también con países vecinos. Por eso es que siempre estamos tratando de que nuestra producción y nuestros mecanismos de trabajo lo hagamos con todas las tecnologías que existen ya en los países vecinos para ser competitivos, para producir más y mejor en la misma cantidad de tierra. Se habla mucho del potencial que tiene Santa Cruz, pero ¿cómo es ser un productor en Santa Cruz? Bueno, un productor en Santa Cruz tiene bondades porque sus 36 millones de hectáreas, con 16 millones en bosques, con una producción de 5 millones de tierra entre ganadería y agricultura, tiene potencialidades. Por eso es que mucha gente se viene a Santa Cruz, por eso es que mucha gente como nosotros, los cruceños, seguimos todavía trabajando la tierra y tenemos esas ganas de seguir produciendo más, siempre cuidando nuestra tierra, nuestro bosque, nuestra Amazonía, que esa es la que nos da el sustento para que nuestra producción siga creciendo. Tenemos un departamento con bastantes sitios y reservas naturales que tenemos que cuidar para que nuestro medio ambiente, nuestra agua y todos estos mecanismos que conllevan a producir más, nos conllevan al cambio climático, los cuidamos, porque al final todo eso nos va a hacer de que produzcamos siempre más, que nuestra ganadería salga a flote, que nuestra ganadería con esa capacidad genética que han venido trabajando por décadas todos esos cabañeros, nos hace estar entre los primeros, segundo y tercer lugares en el mundo. El año pasado hubo un Concebú en Santa Cruz, este año hubo una primera feria Expoleche, se vienen organizando simposios en el tema de la soya, somos grandes exportadores de soya, 2.400 millones de dólares exportamos como soya, podemos seguir produciendo más soya siempre y cuando entremos también a la tecnología, que eso nos va a hacer dar las puertas abiertas para producir más y ser competitivos en el mundo y ser productores. ¿Y a qué lleva todo esto? A que nuestra canasta familiar, hasta que nuestros bolivianos tengan alimento accesible al bolsillo de todos. Eso es una de las potencialidades que tenemos nosotros los productores de campo, que pedimos todo este tema de la tecnología para producir más y que los alimentos sean accesibles a todo el bolsillo de todos los bolivianos y que llegue a todos los rincones de este país y todos nuestros excedentes se exporten. En esta diversidad de producción o de siembra que se tiene, también se alberga a propios y extraños. Totalmente, esto es un país aparte diverso, que tenemos productos también hasta que los extraemos de la propia naturaleza. Tenemos la castaña en Pando, en Cobija, en Riberalta, tenemos también productos en la Chiquitanía como las almendras chiquitanas, tenemos variedades de frutos silvestres que también los que tenemos que producir en grandes cantidades y los tenemos que exportar. El achachairú, en algún momento ojalá tengamos plantas industrializadoras del achachairú, un producto que hasta se vende en las calles de esta ciudad y en Bolivia. Entonces es un potencial que tiene este país diverso, que tenemos que explotarlo. Y en estos tiempos de crisis vemos de que la reactivación, no lo decimos nosotros los productores, lo dicen los economistas, debe irse por el lado del sector agropecuario. El sector agropecuario ha exportado alrededor de 3.200 millones, igualando al sector hidrocarburífero de los últimos años. Entonces, es un potencial de que nosotros
Esperamos que en algún momento esas alianzas público-privadas se den para que trabajemos en conjunto, en armonía, para que se frene el avasallamiento y tengamos certeza de seguir invirtiendo en nuestra tierra, en nuestro suelo. El suelo es nuestro material activo de nosotros los productores de campo para producir, es nuestra capacidad que tenemos que tener para cuidar como hombres de campo. Ingeniero, cuando se habla de modelo productivo cruceño, ¿es ya una identidad propia de nuestra región? Claro que sí, porque este modelo viene teniendo éxito hace bastantes años y décadas, ¿no es cierto? Este pueblo que siempre fue distante de ese centralismo, tuvo que ingeniárselas para tener servicios como básicos de alcantarillado, agua, luz, la telefonía. Posteriormente también esta ciudad ha sido promotora de las autonomías, de la elección de alcaldes, de gobernadores, y por qué no decirlo en el ámbito productivo, ha venido desarrollándose con esa capacidad técnica de que los grandes productores han podido salir a otros países, han traído tecnología, han traído mecanismos de siembra. La misma tecnología no ha hecho de que seamos más eficientes. El celular es una herramienta que todos los productores lo tenemos en la mano, y ya por medio de un celular podemos mirar dónde se encuentra una máquina cosechadora, dónde está un tractor agrícola, qué trabajo está haciendo. En fin, Santa Cruz siempre agarra eso bueno que produce el mundo y lo acoge, y ahí está. Somos un gran granero, podemos serlo más, somos grandes productores de carne, podemos seguir siendo mejores, somos grandes productores de leche, podemos seguir exportando más leche. En fin, creo que este sector productivo vibra en septiembre, festeja en septiembre. Tenemos más de 800 animales en las pistas aquí para que el pueblo boliviano y el pueblo internacional que nos visita vea esa calidad genética. 15 días de juzgamiento, en fin. Santa Cruz es un potencial tremendamente activo y productivo, y este modelo es muy exitoso porque ahí se ve de que de Santa Cruz nos jactamos que salga el 70 o 75% de los alimentos para todos los bolivianos. Entonces quiere decir de que aquí se produce con esfuerzo, con tesón para todos los bolivianos. Entonces habrá que traspolar estos sistemas productivos al Beni, a Cochabamba, a La Paz. El norte de La Paz tiene bastantes lugares donde se puede seguir sembrando, ¿no es cierto? Entonces creo que la asociatividad que ha tenido también Santa Cruz en este sistema de nuestras asociaciones que tenemos territoriales, de nuestras asociaciones técnicas, de nuestras asociaciones de investigación, como un CIAT, como un SITCA en caña, nos dan fuerza para que sigamos produciendo, porque ahí se producen semillas, se producen granos para que sean accesibles a todo agricultor o todo ganadero en Bolivia. En este caso, ingeniero, usted me decía, con nuestras dificultades, evidentemente llegar hasta donde estamos no ha sido fácil, pero ¿cuáles son esas dificultades que ustedes identifican más allá de lo que significa el tema climático o el factor climático? Bueno, apartándonos de los factores climáticos, que eso nos afecta a nosotros y al mundo entero, tenemos también esas diferencias en que nos ponen muchas trabas, por ejemplo, en los temas de exportación, nos ponen cupos, ¿no es cierto? Podemos, por ejemplo, en el tema de carne, exportamos alrededor de 20.000 toneladas de carne con 120 millones de dólares. Podemos duplicar esas exportaciones, siempre cuidando el mercado nacional. Y eso que estamos siempre sentándonos con el gobierno para decirle, tenemos la capacidad, tenemos la infraestructura, lo único que necesitamos es políticas a corto y a largo plazo para darle sostenibilidad a esa misma inversión de cada productor.
Entonces tenemos esas trabas, tenemos también la cultura del bloqueo que se está arraigando y se arraiga solo en Santa Cruz, pareciera. Este año llevamos más de 100 días bloqueados. Eso que entorpece y empobrece al productor también hace de que los productos alimenticios lleguen a los hogares bolivianos con algún alza seguramente, porque se corta la cadena productiva. 4, 5, 10 días de bloqueo, no llegan los alimentos a las unidades productivas, no llegan los pollos, los huevos al resto del país. Entonces, al final de cuentas, todos esos canales entorpecen a la viabilidad de la producción. Aquí tiene que haber armonía entre el sector público y el sector privado. Debe haber una armonía en las calles por ley constitucional, deben estar expeditas. Entonces, por todas las carreteras de Bolivia transitan nuestros alimentos. Entonces, eso tenemos que darle esa fuerza para que este sector siga produciendo. Va a ser beneficioso para todos y en algún momento al producir más, vuelvo a recalcar, vamos a tener precios accesibles para todos los bolivianos. Ingeniero, algo que no le puedo dejar de preguntar es el incesante pedido de seguridad jurídica, las garantías para ustedes como productor. ¿Sienten que se ha llegado a ello? ¿Se sigue tropezando todavía? ¿Cómo marcha esto para poder garantizar lo que se habló desde hace muchos años, la denominada soberanía alimentaria? Bueno, la soberanía alimentaria que tanto se la promueve, nosotros damos de repente con beneplácito el de que seamos soberanos en nuestra alimentación, pero también nos deben dar soberanía en nuestro título también. Nosotros que siempre estamos frecuentes a los avasallamientos y propiedades que están tituladas. Entonces quiere decir de que ni siquiera ese cartón de titularidad me da certeza para que lo que yo tengo y poseo y para que lo que yo tengo y produzco sea en algún momento sujeto a que entren avasalladores. Lo hemos visto por medio de ustedes, la prensa, que ya en algunos casos hay enfrentamientos, hay muerte. Entonces, esa seguridad es la que necesita el productor. Y no es solamente en Santa Cruz, lo hemos visto en Cochabamba, lo hemos visto en algunos otros lugares del país, ¿no es cierto? Donde le tenemos que dar seguridad y certeza al productor. Hay propiedades tituladas que son avasalladas. Entonces, ¿qué saneamiento estamos hablando? Entonces, ¿qué cumplimiento al título estamos dando? Todos tenemos que cumplir la regla, 100%, ¿no es cierto? Y esa es la seguridad que queremos, que nos den certeza para seguir trabajando y que el título que nos lo ha dado el gobierno nacional sea pues respetado y no se produzcan los avasallamientos, porque eso corta todo. Corta hasta el incentivo de aquellos productores que son avasallados, le roban su cosecha, se les entran, hay muertes, un problema. Últimamente los productores andan sujetos a un montón de infracciones, ¿no es cierto? Aparte de bloqueos, tenemos abigeato. Está en la Cámara Legislativa una ley que presentó un senador veniano. Hasta ahora se la aprueba y eso es para doblegar un poco la pena. Recientemente agarraron a vigiatistas en una vagoneta con las manos en la masa, como uno dice, con carne, cuchillos y todo, y les han dado detención domiciliaria. Esa gente debe estar en la cárcel. Posteriormente salen y vuelven a delinquir. Entonces, cumplamos la ley. Tiene que ser un país que respete la propiedad privada y que se cumplan la ley. Con todo este potencial y las dificultades que usted me menciona, ¿cómo ve usted como productor la proyección de Santa Cruz? Bueno, mire, como boliviano, como productor y como creyente en Dios, tenemos que tener esperanza. Si lo que hacemos y lo que producimos no se nos da las condiciones, cada vez van a haber de repente menos producción, menos alimento, en algún problema de escasez. Entonces, creo que tenemos que tener la esperanza de que nos sentemos, dialoguemos y avancemos. Este país es diverso, con un potencial extremadamente bueno para ser un granero de cereales, para ser un gran
productor de carne, exportador de genética. Estamos viendo hoy día que se va a romper el récord de la vaca lechera. A 74 litros día el año pasado. Ahora vamos a llegar, Dios mediante, a 80 litros día. Entonces quiere decir de que la gente todavía sigue empujando, sigue produciendo, tiene esa fe y esa esperanza de que podemos seguir produciendo. Tenemos las condiciones. Cuidemos nuestra tierra y nuestro medio ambiente y trabajemos todos en unidad, que eso es lo que necesita un país para ser exitoso. ¿Siente usted que a Santa Cruz se la sigue mirando como a Entenau, como al último canchón, digamos? A veces esas ideas, digamos, de que se la mira como Entenau es porque Santa Cruz a veces de que hasta como lo miren como Entenau, igual sigue, igual avanza, igual produce, igual crece, igual se desarrolla. Entonces, al final el Entenau es un hijo más, ¿no? Que hay que quererlo como a todos. Al final de cuentas, entonces, todos somos bolivianos y creo que esa mirada la tenemos que tener y más bien tenemos que hacer de que a Santa Cruz se lo quiera en todo Bolivia, porque Santa Cruz es grande. Santa Cruz, volvemos a decir, es ese granero, es ese gran productor, es ese gran industrial, es ese departamento que acoge a más de 4 millones de habitantes de Bolivia, más del 35% de los bolivianos viven en Santa Cruz, con una proyección al 2030 de que la mitad de los bolivianos va a vivir aquí. Entonces, todos tenemos que querer a Santa Cruz. Todos tenemos que amar esta tierra porque esta tierra es próspera, ese modelo es majestuoso. Y de repente habrán otros modelos, ¿no es cierto? Algunos otros modelos de asociatividad, comunitario, pero Santa Cruz, este modelo ha sido exitoso. Y lo bueno hay que copiarlo, no hay que inventar. Por eso es que cuando hablamos de Santa Cruz, hablamos de que aquí se produce todo, aquí se desarrolla todo. Aquí hoy día estamos ante un evento internacional que festeja 20 años de vida, donde se juntaron para conformar un comité sanitario para que entre todos homologuemos nuestros servicios sanitarios, homologuemos nuestro trabajo en mancomunidad, homologuemos esos trabajos para decir exportemos más, cuidemos nuestras fronteras, cuidemos la sanidad de los bolivianos y de los habitantes del Cono Sur. Y eso es lo que tenemos que hacer, mirar como continente, mirar como cruceño, mirar como boliviano, porque al final todos vivimos en esta tierra, no hay otra. ¿Qué sentimientos despierta mirar a Santa Cruz, hablar de Santa Cruz y de todo este desarrollo que ha tenido? Mire, yo como trinitario, nacido en el Beni y vivo aquí hace 49 años, siento una sensación grande, siento un brillo por Santa Cruz, porque es una ciudad pujante, una ciudad que me acogió, es una ciudad que acoge a todos los bolivianos, es una ciudad que si venimos a trabajar, si venimos a producir, si venimos a vivir, vivamos como vive el cruceño, dando siempre esa hospitalidad. Santa Cruz, digo yo, siempre brilla en septiembre. Esta feria es su vitrina al mundo, una de las ferias multisectoriales conocidas en todo el Cono Sur y en toda Latinoamérica como las mejores. Entonces eso nos llena de orgullo, porque Santa Cruz muestra todo lo que hace. Esta feria es la vitrina y es la esencia de lo que es el cruceño. Así que como cruceño más me siento muy orgulloso y aprovecho para felicitar a todos los cruceños y bolivianos que vivimos en esta tierra noble, grande y bella. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia.
Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BYD.